Bueno, entonces, Daimler, dígame usted, 900 millones de pesos, ¿cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes son? 900 millones de pesos. Sí, señor. No sé, profe, por ahí unos Alguien que 11. le colabore, alguien que le No, colabore. pero estos salarios Profe, yo, sí. 990.615.568. Adriana, eso es, 990. ¿Qué quiere decir? De que según eso, esa empresa, ¿dónde está entonces? Según esto. En pequeña empresa. Es pequeña empresa, muy bien. Es los que hayan respondido, perdón, los que hayan respondido pequeña empresa, entonces está bien. Y Pacífico Rubiales es una empresa industrial. ¿Por qué? Porque se dedica a la extracción, ¿correcto? Vamos a la segunda empresa, en este caso es Tigo. Entonces Tigo, extracción y explotación de petróleo en el Caquetá y Putumayo. Tigo tiene ingresos ordinarios por valor de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. ¿A cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, de 2021, equivalen? Profe, equivale a 5.099.303. No, señora. Ana Lucía, ¿a cuántos salarios mínimos equivale? Nicolás, mándame el datico aquí por el interno entonces, si no tiene audio. 5.000 millones de pesos, ¿a cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalen? Profe, yo a 5.503.419. Muy bien. Pero no me pregunte, afírmelo porque eso es. ¿Listo? Quiere decir que esa empresa, ¿dónde está ubicada entonces? Tigo. Mediana empresa. ¿Cómo? En la mediana, profe. Es mediana empresa, mira, porque va de 5.001 a 15.000. Y si nos damos cuenta, esa empresa tiene ingresos operacionales por 5.503 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien. Seguidamente, después de... bueno, y Tigo es una empresa que pertenece al servicios, porque hace parte de las telecomunicaciones y se dedica a la prestación de servicios móviles en el territorio colombiano. Bien. Su distribuidora de productos de consumo masivo al por mayor Nutresa, cuyos ingresos operacionales por valor de 75.000 millones de pesos. ¿Cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes equivale a eso? 75.000. Le pregunto a Cristian, 75.000 millones de pesos, ¿a cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes? Y en ese orden, ¿dónde está ubicada? ¿A cuántos salarios? 75.000 millones. ¿A cuántos Sí, salarios señor. legales vigentes hay? Sí. Uy, no sé, profe. No, pues divídelo por 908.526. Tome los 75.000 y divídalo por 908.526 pesos. Ahí le da el valor, mijo. Espere, profe, que no tengo una calculadora a la mano. Celular, mi viejo. Alguien que le colabore. Marila. Profe, 82.551 millones de pesos, 287. No son millones de pesos. No son millones de pesos. ¿Son qué? 82.500. No son millones de pesos, caray. Elian, ¿qué es eso? Salarios mínimos. Son salarios mínimos. Quiere decir que esa empresa, ¿dónde está ubicada? Elian. Profesor, ya sería la gran empresa. Sería una gran empresa, muy bien. Sería una gran empresa distribuidora. Entonces, al ser una gran empresa, por sus ingresos operacionales. Por lo tanto, como es una empresa dedicada a la distribuidora,
es una empresa que se dedica al comercio, ¿correcto? Ahí no dice producción, dice comercialización. Si era producción y comercialización, se ubicarían las dos. Y por último tenemos Quesos Reima, cuya misión es la elaboración. Al decir elaboración, ¿a qué se refiere? Le pregunto a Liliana. No, la tenía mal. Ay, no. Cierra el micrófono, Cristian, gracias. Bueno, profe. Liliana, Sí, señor. al decir Quesos Reima se dedica a la elaboración, ¿qué me está diciendo? Que es una empresa que pertenece a, según su actividad económica, ¿dónde? A la industria, porque Industrial. Transforma la leche, muy bien. O derivados de la leche o lácteos, en fin. Producto de la leche y su ingreso operacional es de 60 millones de pesos. Acuerden que esto eran mensuales. Pero bueno, en este caso 60 millones de pesos, ¿a cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalen? Le pregunto a Johnny Mateo Pinto Forero. Bueno, Johnny no está. Ojo con eso. Al menos ahora el micrófono. Señor, espere, profe. Bueno, alguien que le ayude a Pinto. Jessica. Profe, ¿cuánto es el salario mínimo? 900 Profe, qué? 66.041. 66.041. 037. ¿Qué quiere decir? Muy bien. ¿Qué quiere decir que esa empresa dónde está ubicada entonces? ¿Dónde está ubicada esa empresa? Según su tamaño. No jodas. ¿Allá la empresa, profe? No, lo tienen de frente y no lo ven, hermano. Pequeña, profe. No. Profe, pequeña empresa. No, señor. Microempresa. Micro. Una Microempresa. micro. Mire, unidades económicas con más de 10 trabajadores. Ahí no les di los trabajadores. No maten la cabeza con eso. Y con activos fijos que no superen los 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El dinero se convierte en un activo. No se puede negociar. 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y tiene 66. Entonces quiere decir de que es una microempresa. Y que Quesos Reima pertenece a qué sector según su actividad económica. Tatiana. Profe, industriales, ¿no? Industrial, muy bien, porque se dedica a la transformación. Bueno, ahora ya lo habíamos dicho, ¿no? Bien. Dice, indique qué tipo de sociedad recomendaría. Tenemos muy poca información con esto, muy poca información, pero ustedes tenían que ser muy sagaces y atinarle a la sociedad que más cumpliera con, digamos, con las expectativas o con lo que le estuviera diciendo. Algunos que es que sociedad colectiva, yo no sé dónde sacaron esa sociedad colectiva. Algunos que es que sociedades cooperativas, yo no sé dónde sacaron unas sociedades cooperativas, caray. Dice, el señor Fuentes se ha reunido con 4 de sus amigos para formar una sociedad, pero ellos quieren una sociedad donde solo responda por el monto de las aportaciones y que las aportaciones sean de igual valor. ¿Qué sociedad mercantil recomendaría el señor Fuentes? En este caso, pues pueden haber dos tipos de sociedades, uno que es la sociedad limitada y otro que es la sociedad anónima. Pero la que más ustedes le recomendaría por el tipo de aporte sería la sociedad limitada, ¿correcto? Porque en la sociedad, ¿dónde son aportes a capital y dónde aportes sociales o dónde son acciones? ¿En la limitada o en la anónima? ¿Dónde son acciones? ¿Dónde se determina como acciones el aporte? Bien, como tarea. La señora Violeta desea formar una sociedad con sus 15 compañeros de trabajo. En su trabajo los sueldos varían según el rango, por tanto las aportaciones no tendrán simetría, es decir, no serán iguales entre sus accionistas. Al decir accionista, ¿qué estoy diciendo?
Yo no puedo decir que eso es una sociedad de responsabilidad limitada, porque en la sociedad de responsabilidad limitada no se habla de acciones, se habla aportes de capital, y en la sociedad anónima se habla de acciones. Ya ahí me da la pauta para decir que es una sociedad anónima. Y eso desean ellas, que la responsabilidad sea dependiendo de sus aportaciones. ¿Qué sociedad mercantil recomendaría? Bien. Tercera, el señor Carlos ha logrado gestar una idea fenomenal para desarrollar una actividad económica. Por circunstancias de la vida no cuenta con el dinero suficiente para apalancar su plan de negocios y ha logrado el apoyo financiero de 2 personas, apoyo financiero. ¿De qué estamos hablando ahí? En este caso van 3 personas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de sociedad? Jessica, ¿de qué tipo de sociedad estamos hablando en la C? O podríamos estar hablando, que es la que más se asemeja. 2 capitalistas y un solo socio que aporta el conocimiento. La Sociedad comandita simple. Claro, y la dice, sociedad comandita simple, para apalancar su plan de negocio y ha logrado el apoyo financiero de personas, pero con la condición de que ellos también tengan parte en la sociedad y posteriormente en las utilidades. Lógico. ¿Qué sociedad mercantil recomendaría? Bien. D. Al municipio de Guadalupe han llegado 5 grandes empresarios a desarrollar actividades relacionadas con el cultivo de frutas. Sobre el manejo de los cultivos, su conocimiento es muy pírrico, o sea, muy poco. Y han logrado encontrar a Germán y Rodrigo, 2 personas más 4, más 5 serían 7, que conocen muy bien del tema. Lógicamente los empresarios serán los socios capitalistas. Germán y Rodrigo serían los gestores, ahí lo estoy diciendo, para poder llevar al desarrollo la idea de negocio. ¿Qué sociedad mercantil recomendaría? ¿Qué sociedad recomendaría en ese caso, Kevin? Kevin. ¿Sociedad comandita, profe? Sociedad comandita por acciones. Muy bien, sociedad comandita por acciones. ¿Por qué, Kevin? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal y fundamental? Porque la comandita es la que aporta, ¿no es, profe? Aporta dinero. No, esa no es la razón. Darly Dayana, ¿por qué? Porque una sociedad comandita por acciones. ¿Por los socios capitalistas? Sí, pero no me da bien la razón. Leonardo, ¿cuál es la razón? Sociedad comandita por acciones. Porque hay 5 capitalistas y solamente un gestor. ¿Segura que hay un solo gestor? Sí. Germán y Rodrigo. Porque ahí están diciendo que 5 van a ser capitalistas y el gestor sería el que se le ocurrió la idea. Germán y Rodrigo. Los gestores, Hay 2 gestores, aportan conocimiento. 2 gestores, Germán y Entonces, hay 7 socios. Rodrigo. Hay 7 socios, 2 gestores, 5 capitalistas, o sea, socios comanditarios que se llaman, ¿correcto? Al tener más de 6, quiere decir que es una sociedad comandita por acciones. Por último, la señora Claudia quiere formar una empresa, pero como persona jurídica y donde ella sea la única accionista. ¿Qué sociedad mercantil recomendaría? Cualquiera de las 2. Por acciones simplificadas o empresa unipersonal. Cualquiera de las 2. ¿Quién haya respondido alguna de las 2? Pues ahí tenía bien. Y esas eran las respuestas al quiz. Bien. Qué pena molestarlo. Profe. Señor, dígame. Lo escucho. Profe, ¿qué pasa con los que perdimos también ese taller? Pues era una opción de recuperar esa nota. Toca al final. Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, la clase pasada nosotros quedamos en sociedad de responsabilidad limitada. Responsabilidad del... no, perdón. Esto no estoy viendo por el mote. Ya esto lo vamos a terminar. 1 horita y terminamos esto. Estamos aquí cómo se ve la participación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve la participación en la sociedad comandita simple? Ya lo vimos. ¿Cómo se ve la participación en la comandita por acciones? Ya lo vimos. ¿Cómo se ve la participación en sociedad de responsabilidad limitada? Ya lo vimos. Quedamos en la sociedad anónima. Entonces, el capital está dividido en acciones nominativas. Si se da cuenta, hace relación a la pregunta que yo les dije, acciones. ¿Y qué es nominativa? Ahí lo dice. Es decir,
Solo eres propietario o accionista si estás inscrito en el libro de registros de accionistas solicitado a la Cámara de Comercio que le otorga la personería jurídica a la sociedad. El libro de accionistas puede ser una hoja en Excel donde esté toda la identificación del accionista y ese libro pues está registrado en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio. La enajenación de las acciones podrá hacerse por acuerdo de las partes, es decir, quien otorga la cesión o quien da en ese caso las acciones. Artículo 403, 406 y 407 del Código de Comercio. Pregunta sobre ese particular. Ninguna. ¿Cómo se da la participación en sociedad por acciones simplificadas? Las SAS. Las acciones no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en la bolsa. Para que produzca efecto será necesario la inscripción en el libro de registro de accionistas. La venta de acciones se puede regular en los estatutos y someterlo a autorización previa por la asamblea, ¿correcto? Entonces aquí ya es un poco más riguroso. Aquí lo que está diciendo es que no se pueden vender fácilmente y si usted quiere vender sus acciones cuando sean más de 2 socios, eso se deben someter a autorización previa de la asamblea de accionistas. Bien, pero hay algo muy fundamental acá, dice, las acciones no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Se inscribe en el Registro Nacional de Valores o de emisores es porque las empresas deben crecer. Y cuando las empresas crecen, en este caso ellas crecen a través de las acciones. Por eso hablábamos del valor pagado suscrito, ¿correcto? Y en base a ello, cuando usted necesita hacer una negociación, entonces la empresa accionariamente ha crecido. Porque, como todos sabemos, el dinero de una u otra manera se desvaloriza, pero cuando son activos, como una empresa, pues esos valores tienden a valorizarse, igual que una casa, ¿correcto? Las casas, los terrenos tienden a valorizarse. Y realmente aquí lo que valoriza la acción es el posicionamiento. Ahí entra a participar, a jugar un papel clave lo que es el servicio al cliente y lo que entra a jugar clave fundamentos del mercado. Entonces, todas las estrategias que yo desarrollo y hago para que esa acción crezca a través del tiempo. Es decir, resumidas cuentas, tenga más clientes externos y un mejor posicionamiento en el mercado. ¿Preguntas sobre el particular? Ninguna. ¿Cómo se da la participación de la empresa unipersonal? El titular de la empresa puede ceder total o parcialmente las cuotas mediante documento privado firmado por cedente y cesionario con la presentación personal de ambos al momento de radicar la solicitud de registro en las taquillas de la Cámara de Comercio. Cuando la empresa unipersonal pertenece a 2 o más personas, dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción de la cesión en el registro mercantil, debe convertirse en una sociedad comercial que se adecue a la cantidad de propietarios que tenga la EU después de la cesión, de lo contrario a la empresa que queda disuelta. Disuelta, ¿sí? Que no se liquida sino disuelta. Entonces, ¿qué es lo que quiera decir aquí en este párrafo? Como la empresa unipersonal prácticamente es una sola persona jurídica o una sola persona natural, y en caso de que esa participación se vaya a ceder a 2 o más personas, y dependiendo de esa participación, si es un socio gestor, si es un comanditario, si son 4 gestores, 4 comanditarios, si son más de 25 socios, solamente son 2 socios, entonces dependiendo de ello, se debe buscar qué tipo de sociedad se requiere nuevamente para que esa empresa que era EU, unipersonal, pase a formar otro tipo de sociedad mercantil, ¿correcto? ¿Preguntas al particular? Bien. ¿Cuántos votos tiene cada socio? Vamos a hablar ahora. Entonces, en la sociedad en comandita simple, el socio gestor tiene un solo voto, ¿correcto? El socio comanditario dice, por cada cuota que tenga del capital,
tienen derecho a un voto. Ejemplo, si tiene 5 cuotas, tiene 5 votos. Acuérdese que el aporte que hacen los socios comanditarios se llama cuota de capital. Entonces, dependiendo de esas cuotas, asimismo es la cantidad de votos que tiene esa persona. Y el socio gestor, desafortunadamente, tiene un solo voto. ¿Preguntas? Profe, los votos son los mismos, por decirlo así, no sé, sí, son las mismas cuotas, ¿no? Son lo mismo que el capital que está dando cada socio. ¿O digamos que el voto se da siempre y cuando una persona quiere ingresar, ¿se acuerda? Que estábamos hablando de eso, cómo se puede ceder una participación o si una persona quiere ingresar. Entonces, eso sirve para cuando hay temas de elecciones, por ejemplo. ¿Elecciones de qué? De la venta de una participación. ¿O elecciones de qué? Por ejemplo, de nuevo socio. O quieren vender un activo de la empresa. Entonces se da cuenta que el socio comunitario tiene 5 veces más voz que un socio gestor. Aquí hace, por ejemplo, estoy un poquito confundida con eso. O sea, ¿voto qué sería en sí? O sea, ¿a qué se refiere? Sufragar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando la Universidad Surcolombiana, cuando hay elecciones de rector, un voto de un profesor vale 5 veces el de un estudiante. Entonces, cuando cuentan los votos de los profesores, entonces si hay 10 profesores, serían 50 votos. Para igualar a eso, tenían que votar 50 estudiantes. Ah, pensé que se refería a algo material. No porque es con V, es de sufragar. ¿Correcto? El que es con B es el de botar a la basura. Botar a la basura. Sí, claro, pero pensé que era algo, no sé, entonces, un capital. Voto es sufragar. Entonces se da cuenta, el socio comanditario pues tiene el sartén por el mango. Es el que más participación tiene, porque es el que aporta capital. Y ya van dando cuenta hasta qué punto puede ser tan importante ser un socio gestor. Algunos decidirán ser socios gestores y comanditarios, tener las dos calidades. Bien, preguntas sobre sociedad comandita simple en cuanto a los votos que tiene cada socio. Ninguna. Sociedad comandita por acciones. ¿Cuántos votos tiene cada socio? Acuérdense que aquí hay dos, socio gestor y comanditario. Entonces, el gestor tiene un voto. El socio comanditario, cada acción, acuérdese que en la sociedad comandita simple, el aporte que hace el comanditario se llama cuota de capital, ¿correcto? Y si se dan cuenta ustedes, muchachos, en la sociedad comandita por acciones, el socio comanditario, su aporte, ¿cómo se llama? Acción de los comanditarios. Bien, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué dice en cuanto a los votos que tiene cada socio? Da derecho a un voto, salvo que se hayan pactado acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir de que si él tiene más participación de las utilidades, que es los mismos dividendos, pues no va a tener derecho al voto. Porque si tiene derecho al voto, pues él puede decir que puede aumentar más su participación sobre los dividendos. Y normalmente esos pactos sobre las acciones preferenciales en los dividendos se hacen al momento de la constitución de la sociedad, en este caso de la sociedad en comandita por acciones. Preguntas sobre la sociedad en comandita por acciones en lo que tiene que ver en cuanto a los votos que tiene cada socio. Ninguna. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuántos votos tiene cada socio? Entonces, por cada cuota que tenga cada socio, tiene derecho a un voto. Lo dice el artículo 359 del Código de Comercio. ¿Pregunta sobre eso? Ninguna. No, Sociedad anónima. Cada acción, ojo, mira, aquí se habla, por acciones se habla de acción. En la sociedad anónima se habla de acción. En la sociedad por acciones simplificada se habla de acción. Y en la empresa unipersonal, pues también en este caso se habla de acciones, ¿correcto? Entonces, la única es que se habla de aportes de capital en la sociedad comandita simple y en la sociedad limitada. Sociedad por acciones, perdón, sociedad anónima. Cada acción da derecho a un voto,
salvo que se hayan pactado acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. ¿Qué es lo que quiere decir acciones con dividendo preferencial y sin derecho? Le pregunto a Ana Lucía. ¿Qué es eso, Ana Lucía? Lo acabo de explicar. Cristian. Profe, sería bueno que volviera a repetir porque yo no entendí eso. Carajo. Y si ven, y les pregunto que tienen dudas al respecto, y ya todos se quedan callados, carajo. Y después, no, el profesor no explica bien, nosotros no la entendemos. Bien. Entonces, cuando estoy diciendo que cada acción da derecho, perdón, da derecho a un voto, salvo que se hayan pactado acciones con dividendo preferencial y sin derecho. ¿Qué es lo que quiere decir? Al momento de constituir la sociedad, ¿sí? Entonces yo como socio, en este caso como socio, si es comanditario, si estamos hablando de la sociedad comandita por acciones, y si es sociedad anónima, entonces yo tengo más participación sobre esas acciones, ¿correcto? Más participación en los dividendos. Los dividendos son las mismas utilidades que se generan al final del ejercicio. Por eso, contablemente, hay un procedimiento que se llama P&G, pérdidas y ganancias, saber si al 31 de diciembre la empresa ganó o perdió plata. Si ganó, se llaman dividendos. Entonces tiene mayor dividendos sobre cantidad X y por lo tanto no tiene derecho al voto, porque si tuviera derecho al voto podría nuevamente modificar y aumentar su participación sobre los dividendos. Bien, entonces esa es como la aclaración. ¿Quedó claro? O sea, tendría más participación en las utilidades, pero entonces ya no tendría derecho al voto, ¿es eso? No tiene derecho al voto si es la persona que más derecho tiene a las utilidades en comparación de las otras. Bien, sociedades por acciones simplificadas. Cada acción da derecho a un voto, salvo que se hayan pactado acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto o acciones con voto múltiple. Es prácticamente lo mismo que estábamos diciendo en las demás sociedades en cuanto a los derechos al voto. En la empresa unipersonal, el empresario titular tiene derecho a la totalidad de los votos, a ser el propietario de todas las cuotas en que se divide el capital, ¿correcto? Pues como es una empresa unipersonal, jurídica o natural, pues es la única persona que tiene derecho. Acuérdense que la diferencia con acciones simplificadas es que en las acciones simplificadas también puede ser una sola persona natural y también puede ser una sola persona jurídica. Adicional, pues pueden ser 2, 3, 4, 5, de ahí para adelante, ¿correcto? La diferencia con las anteriores sociedades es que se forman por 2 en adelante, en algunas se forman por 5. Y algunas tienen límite, como la sociedad responsable limitada. En este caso, en las sociedades por acciones simplificadas, no hay límite de socios. Bien, preguntas sobre esa plantilla o esa diapositiva. ¿En qué situación empezaría a regir esos votos? ¿En qué? ¿En qué situación? O sea, cuando, no sé, en un determinado caso, en una determinada situación, ¿en qué momento rigen esos votos? O sea, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, como le estoy diciendo, por ejemplo, en ese caso para elegir junta directiva, acuérdese que unas no están obligadas y otras sí están obligadas al momento de la constitución. Por ejemplo, al momento de vender un bien de la empresa. Por ejemplo, al momento de liquidar la sociedad. Por ejemplo, algunas tienen que sus acciones, lógicamente, vendérselas primero que todo a los mismos accionistas dentro de la organización o algunas personas que quieran ceder su participación tienen que pasar primero por aprobación de la sociedad. En ese caso, se toma en cuenta o hay, digamos, un tema de votación o sufragio de participación en esos casos. ¿Cuál fue la última que dijo? Dijo que las juntas directivas vender utilidades. ¿Y cuál es la otra? No quiere decir de que esas sean, pueden haber muchas más. Bueno, sí, claro. Quiere ceder la participación dentro de la sociedad. Entonces hay que buscar qué tipo de sociedad es la que
se tiene que pasar primero por aprobación de la asamblea de accionistas para vender la acción o cedérsela a alguien dentro de la misma empresa o para vendérsela a un tercero. En ese caso, se necesita algún tipo de votación, ¿correcto? Ok, ya. Número de asistentes necesarios para iniciar una reunión en la sociedad en comandita simple. Las reuniones ordinarias y extraordinarias, ordinarias son las que se pactan en los estatutos, 2 reuniones en el año, y extraordinarias es que se necesita una reunión más, es una tercera, eso es algo extraordinario. Podrían iniciar con la asistencia personal o mediante apoderado de todos los socios gestores, ¿correcto? Entonces, como si aquí estamos hablando, pongamos un ejemplo, 5 socios de una sociedad en comandita X, ¿correcto? 4 gestores y un solo comanditario. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Podrán iniciar con la asistencia personal o de apoderados. Entonces, alguien dice, mandó la esposa en representación de un socio gestor. Está en representación y se puede iniciar la reunión, no hay ningún problema. No es que tenga que estar el socio gestor presente en la reunión. Además, se requiere la asistencia de los socios comanditarios o sus apoderados que representen mínimo la mitad de una de las cuotas en las que se divide el capital. Ojo, en los gestores tienen que estar de cuerpo presente, bien, cada una de las personas o sus apoderados. Y acá, en la comandita simple, para iniciar la reunión, tiene que, en este caso, como están los estatutos y está registrado en la Cámara de Comercio, se tiene que ver cuál es el número de cuotas en que se divide el capital. Y tiene que haber la mitad más 1 de esas cuotas, no de las personas. Alguien puede tener la mayoría de las... si es un solo socio comanditario, pues tiene que estar ese socio comanditario, desafortunadamente. Si son 2 socios comanditarios y uno de ellos tiene la mayor cantidad de cuotas en que se divide ese capital, pues solamente basta una sola persona, ¿correcto? Ahora, si son 3 socios comanditarios y solamente 2 socios gestores, ahí están los 5, entonces, como son 3 comanditarios, por lo menos 2 de ellos debe tener la mitad de las cuotas en que se divide el capital para iniciar la reunión. O si de los 3, 1 de ellos tiene la mayoría de las cuotas en que se divide ese capital con el que iniciaron la sociedad, pues solamente basta que estén todos los socios gestores o los apoderados y una sola persona como socio comanditario, porque es el que tiene la mayoría de las cuotas con las que se inició o con las que se formalizó la sociedad en comandita simple. ¿Preguntas? Bien, la sociedad en comandita por acciones. Entonces dice, aquí es totalmente diferente o tiene algo de diferencia. Las reuniones ordinarias y extraordinarias, acuérdense que las ordinarias son las que, perdón, son las que se sabe cuántas van a ser en el año. 2, eso se pacta. Y las extraordinarias, digamos que aparte de las que se pactaron, son las que se ven necesario hacerlas. Por ejemplo, para un tema de votación de la junta directiva, sucedió un caso, etcétera, etcétera. Podrán iniciar con la asistencia personal o mediante apoderado de todos los socios gestores. Todos los socios gestores. Además, se requiere la asistencia de comanditarios que representen mínimo la mitad más 1 de las acciones suscritas. Acuérdense que las acciones se suscriben en la Cámara de Comercio. Entonces, lo mismo. ¿Con cuántas acciones? Ejemplo, 20. Entonces, ¿cuál es la mitad? 11, la mitad más 1. Entonces, tienen que haber 11 acciones suscritas. Y alguien, pues, podrá tener esa representación. Y vale el ejemplo anterior. Aquí se llaman acciones suscritas, ¿correcto? Aquí se llaman cuotas de capital. En la comandita simple se llaman cuotas de capital. Y en la comandita por acciones se llaman acciones suscritas. Entonces, alguien también puede tener la mayoría, 11, para el ejemplo que puse, de las acciones suscritas. Entonces, por lo tanto, se inicia la reunión con todos los socios gestores y con una sola persona porque es el que tiene la mayor cantidad de acciones suscritas. ¿Preguntas? Profe, yo tengo algo que decirle, qué pena con usted. Claro, mismo, cuente. Profe, ¿se acuerda que usted dijo que consultáramos qué es personalidad jurídica y qué es un estatuto? ¿Y qué es una personería jurídica y qué es un estatuto? ¿Se la digo, profe? Claro.
Personería jurídica es la capacidad legal de representar o ser representado y adquirir derechos y obligaciones. Estatuto. Son las normas o reglas de juego que se acuerdan los socios de un emprendimiento y que definen el funcionamiento general de la empresa, especialmente definen los derechos y obligaciones de los accionistas y cómo se manejan las relaciones entre ellos. Bueno, ahora dígamelo con sus propias palabras. Que la personalidad jurídica tiene que ver con adquirir derechos y obligaciones y el estatuto, cómo se manejan las relaciones entre ellos. Bueno, listo. Entonces, ¿de acuerdo, Cristian? Y lo hablamos al final de la clase. ¿Listo, mi hermano? Gracias, profe. Bueno. Profe, creo que son las palabras que yo le dije la vez pasada, no me acuerdo, creo que sí, ¿cierto? ¿Cómo, Jessica? Cuando se que sí, esas son las palabras que usted preguntó en la clase pasada y que yo le dije basado en los argumentos que me dio un tío, ¿cierto? ¿Son esas? Sí. Ah, ok, listo, ya. Bueno, listo. Número de asistentes para iniciar una reunión en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, se requiere un número plural, es decir, ¿qué quiere decir? Varios. Por lo menos la mitad más una de las cuotas en las que se divide el capital. Ojo pues, no quiero que vayan a confundir esto con lo que he venido diciendo. Se requiere un número plural, es decir, ¿con cuántos socios se forma o se constituye una sociedad de responsabilidad limitada mínimo y máximo? Profe, mínimo 5 y máximo 25, ¿será? No, señor. El mínimo no es ese, Juan. El máximo sí, pero el mínimo no. Mínimo 2, máximo 5. Muy bien. Entonces, paren bolas a lo que les voy a decir. Se requiere un número plural de socios que represente por lo menos la mitad de más. 2 socios. Por lo tanto, uno solo puede tener la mayoría de las cuotas en que se divide ese capital, ¿correcto? Si él va solo a la reunión, ¿se podrá iniciar? Sí, creo que sí, profe. ¿Seguro? ¿Usted sabe Sí. qué diferencia hay entre los plurales y los singulares? ¿Profe, qué preguntó? ¿La diferencia entre qué, profe? ¿Qué pena? Entre lo plural y lo singular. Pues lo plural es que nos referimos a varios y singular pues solamente uno. Ok, listo. Entonces se requiere un número plural de los socios que represente por lo menos la mitad más una de las cuotas en que se divide el capital. Pregunté, 2 socios han formado una sociedad de responsabilidad limitada, que es el número mínimo para formar una sociedad de responsabilidad limitada. Uno de ellos tiene la mayoría de las cuotas en que se divide el capital. ¿Se inicia la reunión o no? ¿Hay quórum? Lo que llamamos... No, profe, tienen que ir los dos, ¿no? Yo digo que sí puede iniciar. No, señor, David. Tienen que ir los dos. Pero si Solo está, uno. le estoy diciendo que es plural, tienen que estar los dos. Ah, sí. Dos. Tienen que ir los dos. Tienen que ir los dos. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, Bueno. ese es como el mayor ejemplo. Bueno, entonces le voy a preguntar a Darly Dayana, una sociedad de responsabilidad limitada con 26 socios. ¿Se inicia la reunión con 13? Dime, No, profe. ¿por qué? Profe, ¿por qué? Pues no hay casi ni la... Bueno, sí, pero pues no considero que... Creo que deberían tener pues todos, estar todos para la reunión. Profe, pues yo opino otra cosa, pues yo sí creo pues porque también en otras microempresas o empresas pequeñas se inician de 5 o máximo 6 o algo así, entonces pues de que hayan comandita y el otro gestor pues sí.
Bueno, ¿O estoy mal? Elian, ¿usted qué cree? ¿Con 26 una sociedad de responsabilidad limitada se inicia o no? Con 13, una reunión. Sí, porque está en la mitad presente. Pero es que les estoy diciendo que son 26 socios. Profe, no se puede porque el Es que máximo porque de esto es 25, 25, es limitado, ¿verdad? ¿no? Ay, muchachos, no hay. Acuérdense que la sociedad de responsabilidad limitada máximo son 5, ¿listo? Por Unas, eso. unas cascaritas. Bien. Una sociedad anónima. ¿Cómo es el número necesario para iniciar una reunión? Eso, profe, ¿sí yo? ¿Ah? Las reuniones Estuve medio bien, ordinarias. profe. Las reuniones ordinarias podrán iniciarse con la asistencia personal o mediante apoderados de los accionistas que representen mínimo la mitad más una de las acciones suscritas. Entonces, si en este caso estamos hablando de que son 49 acciones suscritas, ¿cuál sería la mitad más una? 24, 25, profesor. 25. En este caso serían 25 acciones suscritas. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. ¿Cómo es el número de asistentes para iniciar una reunión en la sociedad, en la sociedad por acciones simplificadas, en la SAS? Salvo regulación diferente en los estatutos. Acuérdense que los estatutos no piensen que ya están hechos. Los estatutos usted los puede hacer con todos los socios y los pueden ser 3, pueden ser 4, los que usted vea conveniente y necesario para el establecimiento, la creación de su sociedad. ¿Correcto? Entonces, la asamblea puede iniciar las reuniones con uno o varios accionistas que representen la mitad más una de las acciones suscritas. O sea que aquí si hay un número singular. Si se dan cuenta, en la responsabilidad limitada se requiere un número plural. Como son mínimo 2 socios, pues tienen que estar los dos, así uno tenga la mayoría de las cuotas en que se divide ese capital. Lógicamente aquí hablamos de cuotas de capital y en la sociedad por acciones simplificadas hablamos de acciones suscritas. Pero aquí no me dice que debo tener un número plural. Si son 2 socios que tienen acciones en la SAS, pues si uno de ellos tiene la mayoría de las acciones, se puede iniciar la reunión en este caso la asamblea, con una sola persona que tenga la mayoría de las acciones suscritas, ¿correcto? Lo dice el artículo 22 de la ley 1258 del 2008. Y en la empresa unipersonal, el número de asistentes necesarios para iniciar una reunión, entonces las decisiones se toman por el empresario titular. ¿Por qué es que se toman por el empresario titular? Porque, Pinto, cuénteme. Porque es solamente el empresario titular. Jessica. Por eso yo le digo. Dime. Porque solamente una persona. Es Es muy personal. Muy bien, es una sola persona. Puede ser natural o puede ser jurídica. Muy bien, dime. Aprobación de las decisiones. En la comandita simple, dice, si en los estatutos o la ley no se establecen mayorías superiores, se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores y el voto de varios comanditarios que representen la mitad más una de las cuotas. Aprobación de las reformas estatutarias. Aquí también, para la pregunta que me hacía Jessica, se necesita, digamos, el tema de la votación, el tema del sufragio. Para cambiar uno o varios de los artículos de los estatutos, se requiere la aprobación de todos los gestores y por lo menos la aprobación de la mitad más una de las cuotas de capital. Bueno, eso ya lo entienden fácilmente, ¿correcto? Si son 21 cuotas de capital, pues estamos hablando de que tienen que ser 11 la mayoría de las votaciones. Y si alguien tiene esas 11, pues solamente se necesitaría la votación de esa persona. Por eso les puse el ejemplo. Y esto es un ejemplo real. En las universidades vale más el voto de los profesores que el voto de los estudiantes. El voto de un profesor vale 5 veces y en algunos casos vale hasta 10 veces dependiendo de la universidad, más que el voto del estudiante. Entonces, si votan 5 profesores y vale 5 veces el voto de un estudiante, son 25 votos. Para igualar eso, se necesita que voten 25 estudiantes para igualar esa votación. Entonces, lo mismo es acá. Ustedes tienen mayor votación, mayor voz y voto, el tema de los socios es comanditarios.
En la sociedad comandita por acciones, ¿cómo es la aprobación de las decisiones? ¿Cómo se aprueba una decisión? Como por ejemplo, tomémonos como base la aprobación de unos nuevos estatutos o la modificación de unos estatutos. Es un ejemplo. Entonces dice, si en los estatutos o la ley no se establecen las mayorías superiores, se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores más el voto de varios comanditarios con la mitad más una de las decisiones representadas en esa unión. Aprobación de las reformas estatutarias. Para cambiar uno o varios artículos de los estatutos se requiere la aprobación unánime, o sea, de todos, de los gestores más la mayoría de los representados en los accionistas. Es decir, que si aquí solo hay un gestor que no está de acuerdo, no se puede modificar los estatutos. Tienen que ser todos, de los comanditarios presentes en la reunión. Como la aprobación de las decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada, en la LTDA, regla general, es necesario que dos o más socios que tengan por lo menos la mayoría absoluta de las cuotas en las que se divide el capital voten a favor de la decisión. ¿Cuál decisión? Pues podemos hablar aquí el tema de los, bueno, hablemos aquí por ejemplo de la venta de alguna acción, porque aquí está hablando de la reforma de los estatutos. Voten a favor de la decisión. Mayoría absoluta es la que consta de la mitad, es la que consta de más de la mitad de los votos. En la reforma de los estatutos, ¿cómo es el tema de la aprobación de las decisiones? Requiere la aprobación de por lo menos dos socios que representen el 70% de las cuotas totales del capital, artículos 359 y 360 del Código de Comercio. Ojo, aquí ya no es la mitad más uno, sino el 70%. Entonces, si estamos hablando de 100 cuotas de capital, ese 70% ¿a cuánto equivale? A 70 cuotas, profe. Muy bien, equivale a 70 cuotas. Entonces, los socios que voten a favor de cambiar, por ejemplo, si quieren cambiar los estatutos, tienen que, si votan sí se cambian, esos que votaron sí se cambian, le suman sus cuotas de capital y deben sumar por lo menos, si son 100, deben sumar por lo menos 70. Si hay 69, no lo pueden hacer si son 100 cuotas, ¿correcto? Bien, ¿cómo es la aprobación de las decisiones en la sociedad anónima? Si en los estatutos o la ley no se establecen mayorías superiores en las sociedades que no negocien acciones en el mercado público, es decir, que no estén en la bolsa de valores, se requiere la aprobación de la mayoría de los votos presentes o representados en la reunión. Ojo con esto, se requiere la aprobación de la mayoría de los votos presentes o representados en la mayoría de la relación. Aquí estamos hablando como socios o accionistas en la sociedad anónima. Socios o accionistas. Accionistas. No, Accionistas, profe. Socio, profe. Sí, no, sí, son, no, son, no me confundo. Gestores. No. Acuérdese que se habla de acciones en la sociedad en comandita por acciones, en acciones simplificadas, en la sociedad anónima, sí, se habla de acciones, bien. Y aquí se está hablando de cuotas de capital, sí señor. Muy bien. ¿Cómo es la aprobación de las decisiones en la sociedad por acciones simplificadas? Acciones, también hablamos de acciones. Y si en los estatutos no se establecen mayorías superiores en los estatutos, se requiere el voto a favor de uno o varios accionistas que representen la mitad más una de las decisiones presentes en la reunión. Ojo, aquí ya está hablando, son de personas, ¿correcto? Empresa unipersonal. Las decisiones se aprueban por el empresario titular y como lo decíamos, pues como es una sola persona natural o jurídica y si es jurídica, pues está representado por una persona natural. Bien, ¿preguntas hasta ahí sobre esta plantilla? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntamelo, decímelo. Profe, esto, ¿por quién o quiénes toca tener un estatuto? Es decir, un reglamento. No, es todos, todas las sociedades deben tener estatutos, todas, sin excepción alguna. Ah, ok. Yo pensé que solo tenía voto ahí los gestores. No, e inclusive, si estamos hablando, si dice gestores,
Entonces te refieres a alguna de las sociedades en comandita. Tienen más votos los comanditarios que los mismos gestores, ¿correcto? Pero ojo, porque para tomar mayoría de decisiones o para tomar las decisiones se necesita en los dos casos unanimidad de los gestores, y en ese caso, en la simple, se necesita que los comanditarios, en este caso, sea la mayoría de las cuotas de capital, y en las acciones sean la mayoría de los que tengan las acciones. La mayoría. Entonces, por eso decía, si un socio comanditario tiene la mayoría de las acciones, entonces pues solamente basta que estén todos los socios gestores y solamente esa persona que tenga la mayoría de, en este caso, de las acciones, si estamos hablando de la sociedad en comandita simple. Bien, distribución de las ganancias o utilidades. Entonces, sociedad en comandita simple. La ganancia que se obtiene de la inversión en la sociedad y por el desarrollo de las actividades comerciales se distribuye según lo pactado en los estatutos. Si no se pactan reglas en los estatutos sobre el tema, se aplicará lo siguiente. Gestores. Primero se pagan las utilidades a los gestores por el trabajo realizado. Comanditarios. Se distribuyen las utilidades dependiendo de las cuotas que tenga cada socio en el capital. Acuérdense que el dinero que aportan los comanditarios se van a denominar cuotas de capital. Entre más cuotas, más utilidades se puede obtener cada socio. ¿Correcto? Obvio que eso es de ahí. Entonces, digamos, si alguien aportó dos tractores y uno valía, por ejemplo, 10 cuotas de capital y el otro solamente valía 5, eso lógicamente se aprueban los estatutos, pues el que tiene más cuotas es la persona que tiene más utilidades sobre la otra persona, que es el socio comanditario. Sociedad en comandita por acciones. La ganancia que se obtiene de la inversión en la sociedad se distribuye según lo pactado en los estatutos. A falta de regulación se aplican las siguientes disposiciones, es decir, que no estén en los estatutos. Primero, para los gestores, se pagan las utilidades a los gestores por el trabajo realizado. Comanditarios, se distribuyen las utilidades después de pagarle al gestor. Cada comanditario recibe la utilidad dependiendo de la cantidad de acciones que tenga en la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre unas de las cuotas de capital y las acciones? Nadie se ha hecho esa pregunta. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, cuando las empresas están en las bolsas de valores, lo que quiere decir es que cada acción se puede valorizar o cada acción se puede desvalorizar. ¿Qué es lo que quiere decir? Como la acción tiene un valor, en este caso en dinero, por ejemplo, una acción de Ecopetrol está como alrededor de los 50.000 pesos. Entonces, esa empresa está dividiendo en acciones. Entonces, si por ejemplo son 50.000 acciones, pues multiplique, es un ejemplo, 50.000 por 50.000, que 50.000 vale una acción y 50.000 son las acciones en las que se representan. Entonces, cuando está en la bolsa de valores y por ejemplo quieren apalancarse de dinero, es decir, que más personas ingresen a la sociedad, ellos dicen, nuestra empresa, la bolsa de valores le dice, bueno, usted ha crecido, le ha crecido el valor de sus acciones y han crecido las acciones. Entonces, si la empresa se divide en 50.000 acciones, ellos dicen, queremos vender 10.000 acciones, queremos vender 10.000 acciones, es decir, vender la quinta parte de la sociedad. Como ya se sabe que cada acción cuesta 50.000 pesos, pues habrán personas que compren una sola acción, habrán personas que compren 5.000 acciones, habrán personas que compren 1.000 acciones y así sucesivamente. Entonces, para eso me permite a mí las acciones, poder meter mi empresa a la bolsa de valores y poder que mis acciones o mi empresa pues tenga algo de representación, o es una forma de poder representar mi valor o mi crecimiento en el mercado. ¿Está claro hasta ahí? Bien, sociedad de responsabilidad limitada. Las utilidades de cada año se reparten entre los socios en proporción a las cuotas que cada uno tenga en la sociedad y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 375 y 451 y siguientes al Código de Comercio. ¿Correcto? Bien. En la sociedad anónima se hace en proporción a la parte que el accionista haya pagado de cada acción y deben estar justificadas
en los estados financieros de la sociedad. Si en los estatutos no se establece una mayoría superior, requiere la aprobación del 78% de los accionistas representadas en la reunión. Si no se obtiene esa mayoría, debe distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas, si tuvieran que cancelar pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, si la empresa está debiendo dinero de años anteriores, de vigencias anteriores, entonces el 50% de las utilidades se deben distribuir para pagar esas deudas. Y ahí sí, lo que quede pues se va a distribuir en los accionistas, en este caso en los accionistas. Sociedad por acciones simplificadas. Hay libertad para fijar en los estatutos las condiciones que los accionistas consideren sobre la distribución y pago de las utilidades. En todo caso, estos valores deben estar justificados en estados financieros elaborados con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados en el artículo 28 de la ley 258 del 2008. ¿Por qué? ¿Qué hay libertad? Pues normalmente si hay dos socios en la sociedad por acciones simplificadas, pues ambos aportaron dinero, pero digamos que uno de ellos tuvo la idea de negocio, pues como hay libertad para fijar en los estatutos cuáles son las condiciones para distribución y el pago de las utilidades, distribución y pago de las utilidades, pues el que generó la idea, pues puede tener un poco más de representación, por ejemplo un 60-40, un 70-30, sobre las utilidades que se van a generar por dicha sociedad. Bien, ¿y cómo es la distribución de las utilidades y las ganancias en la empresa unipersonal? Pues, las utilidades le corresponden al empresario titular y deben estar justificadas en los estados financieros aceptados, dictaminados por el contador público. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien, pues esto sí ya es para que lo lean ustedes, cómo es el tema de los aportes en dinero, aportes en especie, y ya les queda a ustedes para su lectura. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias al momento. ¿Qué tal les pareció las diapositivas? ¿Mucha información o ahí está bien? ¿Todo bien, profe? Todo bien, profe. Bien, profe. Profe, pero pues yo tengo una pregunta acerca de las escrituras públicas. Cuéntamelo, decímelo, menciónamelo a la misma. ¿Qué es lo que debe ir dentro del papeleo de la escritura pública? Es decir, ¿cuáles son los pasos? Acuérdese que la escritura pública en este caso, sí, acuérdese que una escritura pública en este caso la hace es directamente la notaría. Si es un documento privado, pues yo lo puedo hacer como hacer un contrato de compraventa de una motocicleta, ¿correcto? Pero la escritura pública no la hago yo. Voy a ir directamente hasta la notaría porque queda registrada. El documento público solamente se autentica. Y es un documento, una escritura. Es decir, que ahí es donde verifican la liquidación y la división del capital social. Es diferente a los estatutos, Luisa. Que son una escritura pública es muy diferente a los estatutos. Y acuérdese que los estatutos es cómo se va a regir la sociedad. La escritura pública, de una u otra manera, lo que yo llevo a la Cámara de Comercio acuérdese que eso depende de los activos con los que se va a constituir, ¿correcto? Si necesito escritura pública o no. Y es lo que llevo a la Cámara de Comercio para que me otorgue la personería jurídica. Listo. Bien. Bueno, entonces, acuérdense que hoy terminamos esta materia. Quedan pendientes 2 notas por sacar. 10 preguntas de lo que vimos de sociedades y queda pendiente, bueno, ahí lo miramos si lo hacemos o no lo hacemos sobre el tema que vamos a seguir aquí viendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, como ustedes son tan juiciosos, yo les dije a ustedes, yo sé que ustedes leyeron la guía de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Viviana, ¿qué entiende usted por long time o cola larga? Que era lo que estaba en la guía de aprendizaje. ¿Qué entiende usted por eso? Long time. Bien, hagamos una cosa, muchachos. Para que le echen una ojeadita, son las 9:42. Vamos a descanso solamente hasta las 55 para ver si alcanzo a evacuar todo el tema hoy y
definir cuándo hacemos el quiz. Entonces, nos volvemos aquí a ver a las 9:55. 13 minuticos de descanso y ya continuamos. Y échelo una repasadita porque sé que no lo han hecho, muchachos.